y la Biblia nos enseña como en los días de Noé sería la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ese corazón que era de continuo hacia el mal en aquel entonces, hoy es un reflejo de todo eso, la violencia, los asesinatos masivos, el que la gente a veces no pueda andar con tranquilidad en medio de las calles, en medio de toda la sociedad. Es una señal y es una manera de poder considerar que estamos en tiempos en los cuales son peligrosos, porque yo lo considero así, peligrosos porque como cristianos, diría yo hablando, son peligrosos porque nos pueden dañar el corazón. No falta quien alguien te murmure o que alguien hable mal de ti. Y lo importante, si traes atado el perdón a tu cuello, diríamos así en esta figura, pues inmediatamente cuando alguien te hace algo, lo perdonas o la perdonas. Jesús nos enseñó la excelencia de lo que verdaderamente es la intercesión. A veces dentro de la intercesión y todo eso, interesante y bello, muchas de las veces quisiera hoy que vieras tu corazón, viera yo mi corazón, verdaderamente Jesús estamos intercediendo correctamente, o a veces estamos nosotros maldiciendo que aquellos liderazgos, aquellas iglesias que a veces la gente se va, ¿cómo la estamos tratando? Estamos diciéndole que Dios les bendiga, estamos diciendo que Dios los guarde, que Dios los proteja, o estamos nosotros, aunque no digamos palabras, pensando cosas malas y negativas. El ejemplo más grande y más excelente es el que Jesús. Hay ejemplos en la palabra del Señor donde yo veo a un José que después de haber sido vendido, después de haber sido llevado esclavo, después de haber estado en la cárcel y después de tantas cosas que le pasaron, llega el momento de enfrentar o confrontarse con sus hermanos, pero yo diría de confrontarse consigo mismo. ¿Cómo estaba el corazón de José? Era un corazón perdonador, era un corazón que había entendido que Dios lo había llamado con un propósito. A veces Dios llama con un propósito y pasa el proceso muy fuerte, y es en ese proceso Dios trabaja y Dios hace que esas piedras que llegamos al evangelio muy grandes en el río, nos trabajan en el río de Dios, en el río del Espíritu Santo, y llegamos a ser unas piedras para ser lanzadas sobre los gigantes que a veces están al acecho y que quieren detener que nosotros tomemos esas promesas. Ahora, yo veo a un Moisés, que a pesar que el pueblo se puso contra él, contra Aarón, y Dios iba a traer algo fuerte sobre ellos, intercede, se interpone para que Dios no los destruyese, para que Dios no los acabara. Eso nos habla de una intercesión, de un corazón perdonador, porque bien dicho, podríamos decir que Moisés podría haber dicho, eso se lo merece, porque realmente estaban bien equivocados en muchas cosas el pueblo, bien se lo merecen, pero realmente Moisés intercede para que Dios no traiga su ira contra el pueblo. Qué tremendo es ver los corazones de algunos que Dios nos ha dejado el ejemplo, como José, como Moisés, que nos dejan un ejemplo, nos dejan una enseñanza muy marcada. Yo quiero decirte en esta preciosa tarde que el perdón es fundamental. A veces los matrimonios se dividen, y no estoy pensando en nadie, y se dividen por la falta de perdón. A veces los hermanos se dividen por la falta de perdón. No hay ese perdón. Es necesario el perdón. Es necesario que entendamos que Jesús nos enseña el ejemplo más excelente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces cuando alguien no está de acuerdo en la familia, realmente tienes ese corazón perdonador para aceptarlo o para aceptarla. Realmente necesitamos entender que Dios quiere que usted y yo podamos tener nuestro corazón sano, y es la sana doctrina, es la que sana el corazón afectado. Por eso Jesús en su ministerio terrenal, fíjese esto,
Es el ministerio del Cordero. Y voy a tocar un poquito aquí. El ministerio de los padecimientos de Cristo. ¿Se acuerda cuando aquellos sabios, aquellos reyes llegaron allá a Belén y uno de ellos le trajo oro, incienso, otro le trajo incienso y otro le trajo mirra? Déjeme ver que cuando le traen la mirra, a que le están diciendo: tú eres cordero, tú vas a padecer. Cuando le traen el oro, le dicen: tú eres rey, tú vas a reinar, tú vas a gobernar. Y obviamente también le estaban diciendo el incienso: tú eres Dios, porque el incienso es la adoración, tú eres Dios. Ahora, usted vea la manera de la mirra, que es donde yo veo los padecimientos de Cristo. Ya le estaban anunciando desde su temprana edad, desde su nacimiento, diríamos, que Él iba a padecer. Y Jesús lo habló una y otra vez: y voy a padecer, es necesario que vaya a Jerusalén y cumpla la comisión, la misión Cordero. Hoy todos quisieran gobernar, reinar, y por eso hay una diversidad de, diríamos, de evangelio, que a veces lo que hace más es hacer que la persona, el creyente, el discípulo, el siervo, se haga orgulloso, y como que después de haber logrado algunas cosas, piensan que está en el ministerio del reino, del león. Hoy estamos en el tiempo del Cordero. Estamos en la misión Cordero. Fíjense qué tremendo, y cuánto se ha hablado y cuánto se ha dicho de tantas cosas que quieren hacer enorgullecer la vida del creyente, del salvo. O sea, yo arrebato, yo declaro, yo decreto, yo decía un pastor, yo reviro, así también decía, y se me hizo chistoso. Entonces quiero que usted vea que todo lo que los padecimientos de Cristo son padecimientos que nos enseñan algo: el perdonar, el saber que Jesús, la excelencia en la intercesión es: perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces quizá uno oraba, cuando era niño, dijo el apóstol Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Y después dice: pero ya cuando ya llegué a tener madurez, pues obviamente cuando empezamos a madurar del evangelio, ya no pensamos de esa misma manera, como cuando alguien te hace algo y dices: Señor, ahí te lo pongo en tus manos. Y a veces el decir ahí te lo pongo en tus manos es decirle: dale duro, Señor, hazlo por mí. Y no es así. Cuando alguien nos haga algo, decir: Señor, auxílialo, está necesitado, está necesitada, pon tu mano poderosa para que de esta manera el cielo se mueva, venga la reconciliación y venga el favor de Dios. Dios opera de una manera en la decisión que nosotros hagamos. Y dice que nosotros perdónanos los pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Y yo quiero decirte en esta preciosa hora que Dios nos ha perdonado, y nosotros tenemos que llevar el perdón a otros. Quiero decirte que un mundo herido, un mundo dolido, un mundo con muchas heridas. Hoy vas por el freeway y de repente se te cruza un carro, se te adelanta y empiezan los balazos. La gente a veces ya hasta trae pistola por si alguien lo agrede. Ese es el pan del mundo, pero el pan que descendió del cielo es parte del pan, es el perdón de Dios, el perdón que Dios nos ha dado por medio de su sacrificio. La Biblia nos enseña que nosotros, al venir a Cristo, Dios nos ha perdonado de nuestros pecados pasados y empieza la novedad de vida. El que está en Cristo, nueva generación o criatura es. Las cosas viejas que dice van pasando. Dicho sea de paso, de los que estamos aquí, todavía tenemos mucho camino que recorrer. Largo camino nos espera. Aquel muchacho cristiano que llega a la iglesia y llega una hermana y dice: tengo una palabra de Dios para ti. Y aquel muchacho dijo: ay, qué bueno, va ahorita yo creo que a darme una palabra tremenda. Y le dice la hermana con esa palabra
de profecía, le dice, Dios dice que el largo camino te espera. No, pues qué palabras esas que a veces dan, a veces esperan puras flores, puras buenas, pero realmente a veces el consejo y la exhortación de Dios no lo queremos. Y como le dije al principio, nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, pero bienaventurados aquellos que padecemos por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. ¿Cómo reaccionas en el trabajo cuando alguien no te acepta? Le vas a decir, como ahorita le voy a decir al Señor que me mande un ángel y acabe aquí con todos. Qué fácil sería, ¿no? Aquellos, los hijos del trueno, eran los hijos del trueno, que llegaron a Samaria cuando Jesús les dice, vayan y preparen el camino, y vayan, y dice que fueron a Samaria, pero los samaritanos no los aceptaron. Les dijeron, váyanse, no los queremos. Yo no sé si algún día te han dicho por causa del Evangelio, no quiero que me hables, ahorita estoy bien así. Y dice que aquellos se llegaron con Jesús y dice, Jesús, allá, voy a parafrasear, allá no nos quisieron recibir. Mira esto, mira aquello. Yo creo que le dieron un informe de esos a veces fatales, y dicen estos dos discípulos, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo? Mira nada más, estos inmediatamente querían sacar la espada. Así como Pedro, cuando vio que a Jesús iban a tomar para apresarlo, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja mal. Inmediatamente el desquite. Tú me haces una y yo te hago dos. Tú me haces una y a ver cómo te las vas a ver con quién. Tenemos que entender que hay un tiempo muy agresivo en muchos lados. Hoy el corazón de muchos está muy agresivo. Y si nosotros bajamos la guardia en el Evangelio, muchas de las veces vamos a tomar actitudes de venganza. Y Dios no quiere que tomemos actitudes de venganza. Dios quiere que tomemos actitudes de perdón, de favor. ¿Qué hacemos cuando alguien te calumnia de algo? ¿Qué haces? Mira que dijeron eso de ti. ¿Qué haces? ¿Sabes? Este mensaje es bien interesante y bien importante, porque la iglesia que ha de ser arrebatada es una iglesia perdonadora, una iglesia que está sana de su corazón. Es la novia del Cordero. Ahora vuelvo al Cordero. Estamos en la etapa Cordero, pero todos quieren la etapa del León. Establezcamos el reino ahora. Establezcamos que el Cristo reina. Y bueno, y sacan a veces bases muy interesantes, pero muy desviadas. Estamos en la misión Cordero, amados hermanos, y estamos en el tiempo donde Dios nos está enseñando que nuestro corazón debe ser un corazón perdonador, porque a todos nos van a probar, a todos nos van a enseñar cosas muy interesantes, para que podamos de esta manera crecer en amor. Yo quiero que vayas a Pedro, primera de Pedro. Sí está en primera de Pedro lo que quiero compartirte. Primera de Pedro, en el capítulo déjame ver si yo quiero que veas esto. Quiero que vayas a primera de Pedro, y dice, ahora dice la Biblia en primera de Pedro, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Primera de Pedro 3:9 dice así. Ahora dice más, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Oh Dios, a veces no entendemos el corazón de Dios. Déjame compartirte algo que hace algunos años yo escuchaba, y yo sé que usted lo ha oído, que dice que David era conforme al corazón ¿de quién?
de Dios. Y yo decía, bueno, hubo un tiempo donde lo llamaron conforme al corazón de Dios. Pero obviamente que David fue un asesino y un adúltero, pero ahí no fue cuando le llamaron conforme al corazón de Dios. Si fue una etapa, ¿sabe cuándo? Dios, queriendo al Señor, le dije, Señor, ¿por qué David es llamado conforme a tu corazón? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Así, tan clarita la pude escuchar, porque era un hombre perdonador. Fíjese bien qué tremendo. Cuando Samuel va a buscar al rey de Israel, va a buscar a la casa de Isaí, a ver quién es el que Dios le señala para ser ungido. ¿Sabe que cuando ungieron a todos los hermanos, o cuando más bien cuando se los trajeron para que los viera, para ver quién iba a ungir? Le trajeron a todos. Y después el profeta le pregunta, ¿hay alguno más? Porque Dios no le señaló ninguno. Y ahí estaba, le dice, ¿sabes qué? Tengo otro por ahí que anda cuidando las ovejas, y lo traen. Y el Espíritu Santo inmediatamente a Samuel le dijo, ese es. Porque David estaba ya apartado de su familia. ¿No recuerda aquellas palabras de David? Cuando dijo, quiero que usted lo vea, lo analice en este sentido, cuando dice la palabra que dice, en pecado me concibió mi madre. Para algunos estudiosos o algunos comentaristas, David fue concebido y era un hijo ilegítimo. Pero David, desde su temprana edad, empezó a perdonar, aunque a él lo rechazaban, y aunque a él lo aborrecían, y aunque a él no lo consideraban parte, déjeme decirle, de la familia. David siempre estaba ahí pendiente de agradar primeramente a Dios y de servirle. Por otro lado, cuando él llega allá con Saúl, inmediatamente sabe que se cantaban, cuando vence al gigante, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y eso creó en el rey Saúl, creó envidia. Pero ¿acaso David, cuando lo encuentra en la cueva, cuando lo va persiguiendo Saúl con todo el ejército, acaso David lo tenía ya para matarlo? Dijo, ni siquiera más que tocó el borde de su manto y se sintió mal, porque él era de un corazón perdonador. Ahí lo tenía ya. Quizás nosotros, si alguien nos hace mal y ahí lo tenemos, no, pues inmediatamente le clavamos la espada, ¿no? Tremendo es esto que te estoy hablando, y es fundamental e importante para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo, porque el corazón, más bien el mundo hoy, tiene tanto odio y tanto resentimiento en su corazón, que Dios en esta preciosa hora sane nuestra tierra, sane nuestro corazón, si hay algo, para que de esta manera podamos tener esa bendición de su presencia. David era conforme al corazón del Señor. ¿Y cuál es el punto aquí? Era un corazón perdonador, él perdonaba. Ahora, te hago una pregunta, no me la contestes. ¿Cómo reaccionas cuando hay una adversidad de la cual tú no has dado lugar? ¿Cómo reaccionas? ¿O cómo reaccionamos, verdad? La verdad, a veces reaccionamos de una manera equivocada, pero Dios nos enseña una y otra vez para perdonar, para amar, para bendecir. ¿Se da cuenta? A veces hay mucho mensaje muy importante, muy interesante, y mucha repetición a veces de muchas cosas interesantes, pero hablar de la compasión, del amor. ¿Sabe otra cosa que quiero dejarle? Es que Jesús a los fariseos, en el capítulo 23 de Mateo, Lucas, les habla de que ellos diezmaban el eneldo, la menta y el comino, o sea, lo externo. Pero lo digo, vosotros, les dice, hipócritas, diezmáis el eneldo, la menta y el comino, los diezmos diríamos, y eso es externo, porque cualquiera, ¡ay, qué tremendo es piadoso! Porque diezma, porque ofrenda. Y algo importante que quiero decirte, que Jesús dijo, pero habéis pasado por alto la misericordia, el amor y la fe, las cosas que no se ven.
A veces se nos ha enseñado muchas cosas solo de apariencia, para que mostremos aparentemente que somos grandes cristianos o que somos tremendos siervos, diríamos, pero a veces internamente es lo que mira Dios. Y si algo estoy aprendiendo cada día más es: Señor, yo quiero que me mires tú. Yo no quiero que me mire el hermano. Yo no quiero que testifique el hermano: ay, tremendo, ay, yo quiero, Señor, lo que me interesa es cómo me ves tú, porque cuando me ves tú, me vas a extender tus misericordias en medio de mis debilidades y en medio de mis imperfecciones. Señor, tú te glorificas. Por eso a Pablo le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades, de tus deficiencias, de tus, diríamos, de las cosas que nadie ve. Yo me glorifico. ¿Qué es mejor? Lo externo o lo interno. Obviamente el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo. Y eso solo tú lo experimentas con la relación que tengas con Dios. Yo quiero dejarte ir concluyendo esto. En el libro de los Hechos, termino con esta escritura, está tremenda. En el libro de los Hechos, si usted me acompaña al capítulo 7, en el libro de los Hechos van a juzgar a un discípulo, y ese discípulo llamado Esteban, vaya al versículo 60, si es el 60, capítulo 7, pero voy a leer desde 58. Mire lo que voy a leerle. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, déjame decirlo en un término distinto: Señor, tú los vas a vengar. Señor, tú no me vas a desamparar. Soy tu siervo, soy tu hijo. Señor, tú les vas a retribuir, porque con los hijos de Dios nadie se mete. Hay un canto por ahí medio difícil. Con las hijas de Dios nadie se mete. ¡Wow! ¡Qué cambio! Y Esteban le podría haber dicho: Señor, ahora sí, llegó el momento, porque esto que me van a hacer, Señor, tú vas a acabarlos. Los vas a... Y bueno, podría parafrasear muchas cosas, pero fíjese lo que dice Esteban. Versículo 59. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta que este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otra versión dice murió. Pero lo interesante de todo esto, que también dice la Biblia que vio al Hijo a Jesucristo a la diestra del Padre. Vio los cielos abiertos. Y el versículo 56. Pero Esteban lleno, 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. 56. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. De pie. Dios diciendo: bienvenido, Esteban, vente a casa. Has pasado, ya cruzaste la universidad de abajo, del discipulado. Lograste, te coronaste. Y dice que Jesús estaba de pie a la diestra del Padre. Pero vea, Esteban no maldecía, no decía: van a ver, soy familiar del pastor y el pastor les va a lanzar ahí una oración de esas terribles. Él no decía: ahorita yo vas a ver que voy a hacer que pase algo. No, Esteban está ahí, y entonces dice que ve los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Es contundente esto. Él siguió, él oyó. Yo creo que estaba ahí cuando crucificaron al Señor de gloria y oyó las palabras de Jesús, oyó la sana doctrina, oyó la palabra de vida, y él quedó impregnado, impactado, conmovido de que a todo lo que le hicieron al Señor de gloria, llegó el momento donde Jesús dice: Padre, perdónalos porque no entienden o no saben lo que hacen. Oh, God, te podría dar ejemplos de los que he vivido, pero lo más importante es el ejemplo de Cristo. Y entonces Esteban agarra esas palabras y le quedaron marcadas cuando él está pasando una situación, diríamos, de rechazo, de humillación, donde la gente se enardeció y crujían los dientes. El mundo religioso de ese entonces lo están apedreando y dice: Señor, no les tomes en cuenta esta situación, este pecado. Santo Dios. Pero se oye mucho mensaje, entre comillas, de sana doctrina. Pero la sana doctrina es la que nos sana el corazón. La sana doctrina es la que nos trae los cambios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Resentimiento, gente resentida durante años, con papá, con mamá, con la hermana, con el tío, con X. Me hicieron esto, me hicieron aquello. Pero debemos de seguir como hijos de Dios el ejemplo de Cristo. Debemos de seguir el ejemplo que Dios nos deja en su palabra, de poder nosotros perdonar. ¿De qué me serviría rezar, como dicen por ahí, o repetir el Padre Nuestro 50, 500 veces? Y la parte donde dice: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero nunca la cumplimos, nunca la ponemos por obra. Y Dios lo que quiere es que usted y yo podamos entender que a Esteban le quedó marcada esa palabra: hay que perdonar, hay que amar. Aunque, una vez hace muchos años, con algunos familiares que quizá los había ofendido porque no les había pagado dinero, yo estaba recién convertido, yo fui y le pedí perdón a los familiares y les dije: aquí está su dinerito y that's it. Y aunque me vieron así con ojitos, le dije: no me interesa, lo que me interesa es estar bien contigo, Padre, y que mi corazón esté sano. Yo agradecido con ellos que me hayan prestado ese dinero, agradecidos con ellos que me hayan dado esa oportunidad de salir adelante, pero mi corazón está guardado en Cristo, en Dios. Mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Wow, Jesús nos enseña y nos deja eso. ¿Sabes qué? Jesús dijo: los envió como ovejas en medio de ¿qué? De lobos, ¿no? Él no dijo: los envió como leones en medio de lobos, porque el león lo hubiera matado. Es el tiempo de la misión Cordero, la misión del perdón, la misión donde Jesús nos deja y nos da a conocer que Él quiere que sigamos sus pisadas. ¿Se ha visto a veces aquella cuadro donde van las pisadas de Jesús y alguien lo va siguiendo? ¿Verdad? Tenemos que seguir las pisadas, pero las pisadas espirituales, donde pisa Jesús, pisó. Si Él pisó en el perdón, pisemos en el perdón. Si Él pisó en el amor, pisemos en el amor. Si Él pisó en la misericordia y en la compasión, sigue pisando, porque vas a seguir el camino y vas a tener un encuentro maravilloso en aquel día glorioso, cuando Él venga por su iglesia con voz de mando, los muertos en Cristo. La voz de mando es para resucitar a los que se fueron antes, con voz de arcángel, el mensaje, y la trompeta de Dios para los que estén vivos, para los que estemos vivos, si Dios nos da la oportunidad y viene en ese tiempo. Porque el hecho de que algún predicador ya esté grande no quiere decir que ya el Señor va a venir.
A veces empiezan a hablar, el Señor viene, pues sí, pues es que ya te vas, hermano. Él viene con voz de mando, resucitando como a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Esa es la voz de mando. La voz de mando para los que salgan de los sepulcros es voz de mando. Ya estoy. Voz de arcángel, el mensaje. Y la trompeta de Dios es para que estemos listos, es decir, el amado ya está aquí. Y entonces dice la palabra que seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en las nubes. Eso es una realidad. Es tan fuerte y contundente, es inminente la venida del Señor Jesucristo. Esa es para la iglesia. Pero cuando venga y pise sobre el monte de los olivos, cuando dice la Biblia en Zacarías que todo ojo le verá y los que le traspasaron, ahí va a ser, después de aquella tremenda guerra que va a haber ahí, donde Dios va a avergonzar a aquellos que se le han levantado contra él y contra sus hijos. Entonces ahí sí será la ira de Dios. Pero el milenio, lo que es el ministerio del gobierno de Cristo, ese es en el milenio. Por eso hay que escudriñar la Escritura. Hay que ver el testimonio del Espíritu Santo, porque la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Alabo y bendigo el nombre del Señor en esta hora, porque Dios quiere que nosotros podamos vivir para Él, servirle a Él, amarle a Él. ¿A quién sigues? ¿No al Señor? Amén. ¿A quién seguimos, Pastor Astroberto? Al Señor Jesucristo. Porque escrito está: caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti, oye esta palabra, pero a ti no llegará. Por cuanto has puesto al Señor, en Él tu confianza. Por cuanto a Él has puesto, y aunque las circunstancias a veces se ven difíciles, Él cumplirá su propósito en ti. Padre que estás en gloria, te doy gracias en esta hora por tu grande amor y tu gran bondad que has tenido para con nosotros. Señor, tú eres la fuente eterna de vida. Y tú nos sustentas para seguir adelante, Dios. En esta hora, los presentes, Señor, te damos gracias. ¿Quieres darle gracias a Dios en esta hora juntamente conmigo? Nos unimos. ¿Quieres darle gracias a Dios porque hay circunstancias que a veces son difíciles a nuestro alrededor? A veces quisiéramos desquitarnos. A veces quizá todavía hay algo de lo cual tengo que perdonar, algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún hermano. A veces el liderazgo también tiene que bendecir, porque muchas a veces están en desacuerdos, pero recuerde que estamos en crecimiento. Recuerde que en la iglesia hay niños y los niños se pelean, están en desacuerdo. Por eso la necesidad de madurar en la iglesia, por eso la necesidad de crecer, por eso la necesidad de que tu corazón esté guardado en Dios. Por eso la realidad espiritual de que cuando tú buscas al Señor de corazón, Él te forma como el alfarero, la vasija en la rueda del alfarero, te forma en sus manos, con sus manos, para que cuando ya estés en una capacidad, eres un vaso de honra, útil, preparado para toda buena obra. Es Dios, Cristo en nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Déjame declararte esta palabra, recíbela. Los que amamos a Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 8, todas las cosas cooperan para bien. No hay despropósito. No hubo despropósito
en la vida de José de todo lo que le pasó. No hubo despropósito en la vida de Moisés, aunque hubo rechazos, hubo tantas cosas que le pasaron. No hubo despropósito en la vida de los siervos, de los discípulos, de los apóstoles, aunque muchos murieron. No hubo despropósito, todo tiene un propósito. No hay despropósito en lo que te pueda hacer la gente. Guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón no se llene de amargura. Esta es la palabra de Dios, porque de él emana la vida. Que el perdón esté atado, en ese sentido figurado, esté atado a tu cuello, para que cuando alguien te quiera hacer daño, o te acuerdes que alguien te hizo daño, declares: yo lo perdono, yo la perdono, Señor. No es fácil, pero yo los perdono. Que fluya el río de bendición. Señor, estás aquí, sanando mi ser. Señor, estás. Recibe bendición, tú que estás por las redes sociales. Recibe bendición en esta hora. Recibe eso que necesita tu corazón. Sé que Dios está tocando tu vida, y sé que Dios te está trayendo en esta hora sanidad, bendición y liberación. Sé que en esta hora está viniendo esa bendición para perdonar, para amar, para bendecir. Oh, gracias, Padre. Te alabo y te bendigo. Te alabo y te bendigo. Oh, aleluya. Oramos, Señor, creyendo, Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el hermano, contra la suegra, contra el suegro, no es contra nadie. Es contra seres espirituales que quieren estorbar tu crecimiento. Pero avanza, crece, desarrolla, dale gloria a Dios en medio de las pruebas. Abraham daba gloria a Dios, que aun viendo su cuerpo como muerto, él decía, daba gloria a Dios y se fortalecía, porque sabía que Dios iba a cumplir su promesa de darle descendencia. A veces no se mira, pero el Señor llega a tiempo. A veces no se ve, pero el Señor llega en el momento que Él tiene preparado para ti. Oh, gloria a Dios. Siento su presencia. Siento el poder que levantó a Jesús entre los muertos, el poder de la resurrección para sanar a los quebrantados, a las quebrantadas de corazón. Oh, te alabo, te bendigo, Padre. Llénanos, 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 llénanos. Llénanos, Señor, llénanos, llénanos, Señor. Llénanos, Dios de gloria. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre Dios. Señor, oh, sí, en el nombre de Jesús. Cubriendo. Oh, sí. Gracias, Señor, Dios. Estás aquí, restaurándome. Señor, gracias, Señor. Aquí, recibe de Dios. Recibe de Dios. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Recibe de Dios en esta hora. Lo necesitamos. Lo necesita el pueblo. Señor, estás aquí. Lo necesita desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, Lo necesitamos. Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor, de esa bendición, Señor, que solo tú puedes dar, Señor. Sanando. Te alabo y te bendigo, Padre. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Glorioso el nombre de Jesús. Te adoramos, te adoramos. Bendecimos tu nombre, aleluya. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar
Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesús.